Bueno, yo creo que con esta clase ya me parece que está grabando, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Yo Sí, creo que con esta clase que vamos a dar hoy y el próximo miércoles, que es 1 de julio, ya con eso sí podríamos terminar el programa. Sí me interesa que ese día, porque no hay otro día más, las 4 personas que me faltan por la exposición de los profetas se preparen para ese día, porque o es ese día o ya no hay más días, como se dice, ¿no? Entonces es importante que lo tengan presente, por decirlo así. Ahora, eh, les decía que el tema que quería tocar hoy era precisamente el de los idiomas bíblicos, porque hay muchas personas que les encanta leer el texto que fue traducido del latín. Y hay que recordar que la Biblia no fue escrita más que en 3 idiomas, en el hebreo, en el arameo y el griego. Cualquier otro idioma, incluyendo nuestro español, no pasa de ser más que una traducción. Y así como se dice que quien traduce traiciona, hay que estar consciente de que quien lo hace también lo hace con la convicción que tiene acerca de las cosas. Este, es imposible separarse un poco de las ideas que uno tiene ante ciertos temas. Entonces, pero estas lenguas que en síntesis se considera que todas son semitas, sobre todo el hebreo y el arameo, están clasificadas como en varias categorías. Lenguas semíticas del sur, que la hablan, por ejemplo, los árabes y los etíopes, las lenguas semíticas del medio, donde está tanto el hebreo antiguo, el cántico de Débora, por ejemplo, está escrito en hebreo antiguo, no en el hebreo posterior, así como todos aquellos pueblos que surcaron las orillas del Mediterráneo, el cananeo, el púnico y el fenicio. Por supuesto, las lenguas semíticas del norte, que son, por ejemplo, lo que se habla en Siria y parte de Irak, ¿verdad? También está, a su vez, se divide en arameo siríaco, que son los sirios, los mandeos, los azoreos. Parte del libro de Daniel está escrito en este arameo, ¿verdad? También están las lenguas semíticas del orientales o del sur, que sería todo lo que se habla por los lados del Tigris, del Éufrates, Babilonia, Asur, todo lo que viene a representar el oriente. Alguien tiene un micrófono abierto. De estas 4 variantes proviene el hebreo y está emparentada unas con otras abiertamente, dando una mezcla de idioma que ha sido consecuencia de la manera como sus pobladores se trasladaban en los primeros momentos de su historia en forma. Sabemos que bíblicamente del tronco de Noé se nos dice que los idiomas vienen a partir de allí. Sem, las lenguas semíticas, Yafet, la lengua indoeuropea, y de Can, la lengua africana y cananea. El alfabeto hebreo es un alfabeto con 22 signos consonánticos, porque no tiene vocales. Esto es importante destacarlo porque los vocales se agregaron hacia el siglo VI de nuestra era, o los masoretas, ¿verdad? Quienes trataron de que el idioma no se perdiera, porque imagínense un idioma sin vocales, ¿cómo se pronuncia? ¿De qué forma? Los que no iban aprendiendo de tradición, de generación tras generación, llegó un momento en que realmente ese conocimiento se fue perdiendo. Entonces buscaron la manera de evitarlo poniéndole vocales. Prácticamente la mayor parte de las palabras hebreas están constituidas por 2 o 3 signos radicales a los que se le agrega o un prefijo o un sufijo para ubicarlo como pronombre, ubicarlo como adjetivo, ubicarlo como verbo. Entonces, eso es lo que va a ser la diferencia
en el idioma hebreo. Ahora, es bueno señalar que el hebreo constituye la lengua de los israelitas al llegar a la tierra de Canaán hasta el destierro, porque después del destierro se comenzó a hablar arameo. Después, cuando el imperio persa impuso prácticamente el arameo como lengua común. Pero no solamente es un sistema convencional con vistas a la comunicación, donde, como decíamos, la estructura fundamental es una palabra raíz compuesta de tres consonantes. Entonces, esto trae una consecuencia, ¿verdad? Las traducciones del hebreo comportan una alteración muchas veces de lo que es su verdadero significado. Y no podemos nosotros afirmar conocer una lengua plenamente a menos que seamos parte de esa cultura. Y eso lo vamos a demostrar con un texto simple, porque el hebreo es musical, es alfabético. No solamente se trata de una obra que está inspirada por el espíritu, sino que los autores fueron unos verdaderos poetas al tratar de presentarnos los textos como palabra de Dios. Por eso quiero invitarlos a que alguno de ustedes, si Ricardo está por ahí, Isaías 5, del 1 al 7. Me gustaría que leyéramos ese texto para que veamos las implicaciones que trae el idioma hebreo como tal. Isaías 5 del 1 al 7 dijo, Isaías 5, del 1 al 7. voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Ahora pues voy a haceros saber lo que hago yo a mi viña. Quitar su seto y será quemada, desportillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad, honradez, y hay alaridos. Ajá, palabra de Dios. Palabra Fíjense de Dios. que una de las características de la poesía hebrea es que muchas veces el pueblo es definido como viña y el Señor es el dueño del viña. Entonces, el profeta Isaías, formando parte de lo que es la fiesta de la vendimia, improvisa en nombre del esposo un canto sobre la viña. Es un idilio que comienza bien, pero de allí se transforma en una acusación lacerante contra los asistentes. Pero lo interesante de esto es que hay un juego de palabras que cierran la canción. El amante, tú lo acabas de decir, que esperaba justicia, recibe derramamiento de sangre, esperaba rectitud y recibe opresión, ¿verdad? Fíjense que la palabra justicia, ¿verdad? En hebreo se lee algo así como mishpak, como decir pak terminado en T, ¿verdad? Pero la palabra derramamiento de sangre es algo así como mishpak, terminado en H. Imagínense ustedes. Quien oye eso ve que rima mishpak, mishpak. Lo mismo pasa con las otras dos palabras. Rectitud es algo así como sedacá. En cambio, opresión es C-A-K. Prácticamente, para quien desconoce la lengua, está escuchando prácticamente lo mismo.
pero para el hebreo que está escuchando eso, se da cuenta que le están regañando, que de alguna manera le están sacudiendo una verdad en la cara. Lo que tenía que ser la alianza de Dios con el pueblo se ha convertido en, bueno, derramamiento de sangre, injusticia, este, opresión, muerte. Entonces, todo esto se pierde cuando uno traduce al español. Bueno, eso pasa con cualquier idioma, porque imagínense que las expresiones idiomáticas de un lenguaje incluso cambian a veces entre los países, palabras que para nosotros no son groserías en, en otro contexto, con las mismas palabras, en países hermanos, vienen a representar una palabrota, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta siempre al momento de uno hacer una traducción. Y allí va mi primera recomendación. Cuando ustedes deben tener 2 o 3 Biblias en mano, porque es la única manera de comparar traducciones, sobre todo cuando un texto les haga ruido. Y eso es algo que el estudiante de Biblia tiene que tener en cuenta. Ahora, hay palabras del idioma hebreo que nosotros conocemos, porque las usamos con tanta frecuencia que prácticamente podemos decir que estamos familiarizadas con ellas. Fíjense que las tienen en pantalla. Palabras como shalom, que viene a ser paz, amén, que quiere decir así sea, Mesías, que es ungido. ¿Saben cuál es el equivalente de Mesías en griego? Cristo. Sí, Cristo, Cristo. exactamente. Cristo también significa ungido. Elohim es uno de los nombres que se utilizan para llamar a Dios en el texto bíblico, así como Adón, que quiere decir Señor, o Adoni, mi Señor, Adonai, que también es invocación, Yahvé, el nombre más grande de Dios. Entonces, Betel, ¿verdad? Que quiere decir casa de Dios. Bet es casa, él es Dios. Muchas veces llamado así también en los textos bíblicos. Masor es una palabra también hebrea, viene de los masoretas, quienes pusieron las vocales al texto hebreo. Hexemaní quiere decir lagar de aceite. Belcebú, señor de las moscas. Y fíjense cómo el Oreb, Sinaí, Morla, muchas veces se traduce como una misma palabra. Tenemos por otra parte, ¿verdad? La palabra Sheol con su equivalente en griego que es el Hades, la morada de los muertos. La clasificación canónica de los hebreos en Torá, Nevin y Ketubim, ley, profeta y escritos. Cuando se hablaba de un extranjero o pagano se le llamaba Goy, Voy. Belén, Lehem, quiere decir casa de pan. Yom Kippur, el día de la expiación, ¿verdad? Tenemos también la palabra Cábala, conocida por nosotros, querubín, que muchas veces traducimos por ángeles. La palabra Cohen, un apellido bastante común para nosotros en el mundo hebreo, quiere decir sacerdote. Baal, Señor. Aleluya, es algo así como alabado sea. Y por supuesto los nombres de las fiestas hebreas que la conocemos, Hanukkah, fiesta de la dedicación, Sukkot, fiesta de las tiendas, Shema, que es también una expresión de escucha que normalmente a lo largo del texto bíblico, especialmente del Antiguo Testamento, la escuchamos en el número de veces. También Coelé, también traducido como Eclesiastés, Rabí, que quiere decir maestro, y Pesach es Pascua. Fíjense que todas estas son palabras hebreas que de alguna manera para nosotros no representan ningún desconocimiento porque son mencionadas con frecuencia. Y ya que estamos en hebreo, yo quería detenerme en una expresión
que tiene que ver con el nombre de Dios. Generalmente, en el original hebreo, el gran nombre de Dios, Yahvé, que es como nosotros generalmente lo leemos, se expresa con estos cuatro signos radicales. La Yod, la Hei, la Bat, la He. Ahora, estos nombres inicialmente eran sin vocales, pero como es el nombre grande de Dios, generalmente hablan de Elohim, de Shaddai, de diversos nombres a lo largo del texto hebreo para no mencionar. Y cuando ustedes ven un escrito que está representado por un judío, generalmente ponen allí una línea como para no pronunciar el nombre, porque para ellos pronunciar el nombre de Dios es algo así como sagrado. Recordemos que una de las acusaciones que lanzan contra nuestro Señor Jesucristo es precisamente el hecho de que Él se dirija con esa familiaridad hablando con Dios, papá, diciéndole Abba, porque esa era una expresión que se usaba para el papá físico, el papá carnal, nuestro genitor, pero nunca para dirigirse a Dios, ¿verdad? Eso era el nombre impronunciable, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿de dónde viene entonces la, las diferencias? Porque entonces uno dice, bueno, ¿es Yahvé o es Elohim? O es, perdón, o es Jehová. Entonces, cuando se colocaron las vocales, generalmente trataron de sustituir las vocales que había en Adonai, para tratar de transliterizar este nombre. Y las de Hashem. Por eso, ustedes van a encontrar que nosotros tratamos, ¿verdad? Como hicieron los masoretas, de hablar de Yahvé. Pero no se sorprenda, ¿verdad? De que haya grupos que hayan vocalizado el nombre de otra forma. Por eso ustedes van a encontrar, sobre todo que en los grupos de otras iglesias cristianas, no hablan de Yahvé, sino de Jehová. Desde el punto de vista literario, no sería incorrecto. A mí en lo particular, me choca un poquito llamar a Dios Jehová. Pero como les digo, desde el punto de vista lingüístico, no estamos hablando de algo que sea incorrecto en su totalidad. Por otra parte, ¿verdad? Quería compartir con ustedes lo que también sabemos de arameo. Sabemos que el arameo es un idioma procedente de la región sirio-arábica y que empieza a jugar un papel importante en el posexilio, sobre todo porque era utilizado en el comercio internacional, especialmente a partir de los persas del siglo VII, para tratar de unificar las relaciones entre los distintos países que tenían en la órbita de su dominio. Hasta el punto que en Israel el arameo empezó a sustituir al hebreo como lengua popular, a pesar de que la ley y los escritos siguieran escribiéndose en hebreo, ¿verdad? Algunos, vamos a decir, algunos trozos se escaparon en este idioma. Incluso, eso hizo surgir dos necesidades. La primera, surgen los escribas, sobre todo por la oportunidad de tener quienes enseñen el hebreo para que no se pierda como idioma, que prácticamente había quedado circunscrito solamente a la liturgia. Esa, vamos a decir, es la primera necesidad. Y la otra fue procurar que hubieran versiones bíblicas en arameo, para que todos aquellos que hablaban arameo y habían dejado de lado el hebreo, tuvieran también una Biblia en sus manos con la que llegara esa palabra de Dios. Esas Biblias se llamaban Targum. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, porque esa es la lengua que hablaba nuestro Señor Cristo, precisamente. Y mucho de la tradición oral del Nuevo Testamento proviene de esta lengua.
Los textos bíblicos, como les digo, se llaman Targum, y en Qumran se encontraron tres manuscritos de Tobías. Recordemos que Tobías es uno de los textos que no entra en el canon hebreo, precisamente en esta ley. ¿Qué encontramos en la Biblia en este idioma? Bueno, hay una frase en Jeremías 10:11, y también vamos a encontrar también en arameo, en el libro de Daniel, los versículos 4 al 7 del capítulo 2 y el capítulo 28. Hay dos palabras en Génesis 31:47, llegar sadutá, que están escritos en este idioma. ¿Los tienes por ahí, Ricardo? 31:47. Ajá, Dice, Labán lo llamó Yegar Shadutá y Jacob lo llamó Galet. ajá, bueno. ¿Cuáles Fíjense, eran Yegar Shadutá? Claro. ajá, ¿recuerdan cuando yo les mencionaba que prácticamente el Génesis, a pesar de ser el primer texto que está en nuestras Biblias, es prácticamente el último que se escribió? Y detalles como estos nos llevan a esa convicción de que, imagínense, si ya hay alguna palabra, una expresión en arameo, tiene que haber sido de una época en que el arameo empezó a ser la lengua madre del pueblo. Igual, la frase de Jeremías 10:11 dice lo siguiente: por eso les dirán, dioses que no hicieron cielo y tierra, desaparezcan de la tierra y bajo el cielo. Esa frase fue escrita en arameo en el texto de Jeremías. También vamos a encontrar en el libro de Esdras, fíjense, pedacito entre el capítulo 4:8 y 6:18, otro trozo en el capítulo 7. Y hay una serie de palabras también conocidas por nosotros que están en este idioma. ¿Recuerdan cuando en Mateo 18:9 se dice que es preferible que quien se meta con un niño vaya directo a la hiena? Bueno, estamos hablando precisamente de arameo. La palabra Satán, recordémosla, presente en el libro de Job, lo cual habla precisamente de esa redacción posterior. Es una expresión aramea. Ahora, la palabra amén aparece 126 veces en el Nuevo Testamento y se dice de la misma forma tanto en hebreo como en arameo. La palabra Abba, que quiere decir padre, ¿verdad? La palabra Maranatá y la palabra Osana son expresiones en arameo. Y hay algo bien simpático en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos está destinado a, ¿cómo se llama?, a cristianos que proceden del paganismo. Pero recuerden que Marcos escribe con mentalidad judía. Por eso cuando utiliza alguna palabra en hebreo o en arameo, la traduce para que precisamente el pueblo pueda entender y estar al tanto, pues, de lo que se está expresando. ¿Recuerdan cuando resucita a la hija del funcionario? Estamos en Marcos 5:41, que le dice, niña, levántate, talita cumi. Cuando llama a Juan y Santiago al seguimiento, hay una expresión que se utiliza en el Evangelio de Marcos que lo llama como Juanerges. Eso se podría traducir como hijos del trueno. Pero también cuando en el capítulo 7, fíjense que estamos hablando de puro Marcos. Marcos es el que utiliza esas expresiones para su auditor. Aquella niña que tenía sordera y que le devuelve el Señor la audición, le dice, éfeta, si ábrete. También el monte de la calavera o Gólgota que encontramos en Marcos
15:22, el lugar donde nuestro Señor fue crucificado, es una expresión aramea. Y las palabras que dijo Jesús en la cruz, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Que están tomadas del Salmo 22, también son unas expresiones que están en el idioma árabe. Ok. No duden en interrumpirme si quieren decir Ya, algo. yo tengo la mano levantada. Pero aquí yo no veo la mano levantada. Ah, ok. Ok, Eh, Déjame ver ajá, si entendí bien. El ajá. arameo no viene de la misma raíz que el hebreo, entonces. Sí, viene de la misma raíz. Es como que tú me hables a mí del español con italiano o portugués. Utilizan Claro. las mismas letras, pero algunas cosas no significan lo mismo. Pero O usted el dijo que alemán venía con como el inglés. del Ajá, persa y no sé qué, venía de otro. exacto. No, tienen el mismo origen. Tienen el mismo Exacto. origen. Ah, ok, eso es lo que quería puntualizar. Sí, ¿alguna otra pregunta? Como en esta presentación, no veo sus manitos. Quien quiera hablar, por favor. Tiene que interrumpir. Sí, y me interrúmpame con toda confianza, que estamos hoy, sin presión, porque no tenemos esto encima de que tenemos que callarnos a las 6 puntos. Entonces, podemos seguir un poco más mientras que el sistema no lo permita. Bueno, eso en cuanto a los dos primeros, idiomas que vamos a encontrar básicamente en el Antiguo Testamento, excepción de la que acabo de hacer precisamente con los textos que aparecen en el Evangelio. El tercer idioma que nosotros vamos a encontrar es el griego. Ese sí es un poquito más conocido por nosotros. Sabemos que sustituye al arameo como idioma oficial luego de la conquista de Alejandro Magno. Estamos hablando del 330 antes de Cristo, y el griego utilizado en la Biblia no es el griego clásico, sino una versión popular llamada koiné, que precisamente se podía traducir algo así como popular. Este era el idioma, si se quiere, semitizado y comprende todo el Nuevo Testamento y, por supuesto, algunos textos del Antiguo Testamento. Recordemos Disculpe, que, profesora, ¿cómo dijo que se adelante, llamaba? ¿Cómo dijo que se llamaba el griego koiné, griego koiné? koiné. Ah, koiné, sí, con K. Con K, exactamente, Ok, que es como un gracias, griego, porque está hablado por quien piensa como judío, ¿verdad? ok, Entonces, claro, no es el griego popular que ustedes van a encontrar en Grecia en este momento, ¿ok? ok, Entonces, profesora, gracias. da la orden, mi niña. Y al igual que lo que comentábamos con el hebreo y el arameo, ¿verdad? Hay palabras que para nosotros son conocidas, ¿verdad? Sabemos que la palabra Cristo es el equivalente al Mesías y que evidentemente la traducción de ambas expresiones sería ungido, ¿verdad? Bueno, todo lo que es la parte de la rama médica viene del griego. Cuando uno dice cardio, en griego es corazón, sabemos que estamos hablando de cardiología, ¿no? Entonces, muchas expresiones médicas vienen del griego. Y hay palabras, adelante, Profesora, que me quedó la duda. Entonces, todo lo que se ha conseguido escrito del Nuevo Testamento está en Coine. está en Koiné, sí. Todo está en Koiné. No hay nada en arameo. No hay nada en arameo del Aparece Nuevo entonces. Testamento. Eso sí, saben que hay una versión que uno consigue en Bible World, que tú puedes, ¿cómo se llama? Utilizar el hebreo del Nuevo Testamento, pero no pasa de ser sino una traducción. ¿Ok? Así como cuando tú quisieras ver en el Antiguo Testamento la versión griega, que no sería otra más que la versión de los 70, que sabemos que también fue fruto de esta etapa de la conquista griega, y que evidentemente todos los textos que no se habían finiquitado, por decir así, que no habían tenido su redacción definitiva para la época de Alejandro Magno, es en esta etapa donde todo el Antiguo Testamento queda en su totalidad escrito completamente. Entonces, hay también expresiones como ortodoxia
que quiere decir algo como verdadera doctrina. Antropos, cuando hablan de antropos, están hablando de ser humano. Y cuando decimos antropología, estamos hablando de la doctrina sobre el humano, el ser humano. Querigma. Querigma es una expresión utilizada por los primeros cristianos para hablar del misterio de la encarnación, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. De hecho, los primeros cristianos proclamaban el querigma, estaban proclamando esa palabra de Dios hecha carne en Jesucristo. También tenemos dos expresiones para hablar de tiempo. Cronos, que tiene que hablar con el tiempo cronológico, y kairos, cuando uno habla del tiempo de Dios, cuando uno dice, caramba, yo debería haber hecho ese curso, pero ahorita no puedo, ya llegará mi momento. O cuando uno habla de las cosas que son voluntad de Dios, uno habla del kairos. Diáspora es una palabra que quiere decir dispersión, y después del exilio de Babilonia, cuando regresan nuevamente a la tierra prometida, muchos judíos no regresaron. Y a raíz de la conquista de Alejandro Magno, muchos judíos se repartieron por todo el norte de África y fuera de la zona de Judea. También logos, palabra, también es conocido por nosotros. Apocalipsis quiere decir revelación. Apóstol no se refiere a los 12, sino que apóstol enviado somos todos a predicar el evangelio y a construir reino. Lengua muchas veces es traducida como nación. ¿Se acuerdan en Hechos de los Apóstoles 1, perdón, 2, después de Pentecostés, cuando cada quien escucha las palabras de Pedro en su lengua? Entonces, allí tienen la connotación de nación. Ahora, la palabra camino, doxa, ¿verdad? O doctrina, los primeros cristianos se llamaban seguidores del camino. Recordemos que Jesús era camino y verdad, ¿verdad? La palabra católica quiere decir universal. O sea que cuando dicen que la iglesia católica fue la que nació en este momento y las demás no, todos los cristianos nacimos como católicos. La separación vino después. Y la palabra católica quiere decir universal. También es del griego la palabra canon, que es norma, regla. Y por supuesto, la palabra evangelio, entendida como nueva, buena noticia, también viene de la expresión griega. Cáliz quiere decir suerte. Recordemos que cuando en los capítulos de la subida a Jerusalén, cuando Jesús empieza a hablar de la cruz con sus discípulos, dice, el que quiera ir pos de mí, tiene que tomar su cruz y seguirme. Pero cuando oímos los discursos de Juan, Juan no utiliza la cruz, utiliza la palabra cáliz. En boca de Jesús dice, el que quiera ir pos de mí, tiene que tomar su cáliz. Están diciendo lo mismo, pero utilizan otra expresión. También la palabra ágape, que significa amor, es griega. Koinonía, que es comunión. De eso se hablaba acerca de los primeros cristianos que vivían en koinonía. ¿Verdad? Proclamaban el querido, practicaban la diaconía, que era el servicio. Entonces, todas estas son expresiones griegas que conocidas para nosotros porque se popularizaron en los primeros momentos del cristianismo. Y fíjense que allí en el recuadro que tienen a continuación en la lámina, vemos qué libros del Antiguo Testamento fueron escritos en esta lengua. Eso ya lo hemos comentado, ¿verdad? Está el libro de sabiduría,
el libro de Tobías, Judith, Baruch 1 y 2 Macabeo y Eclesiástico. Pero además hay unos trozos del libro de Daniel, en lo que es el capítulo 3, versículos 24 al 90 y completicos los capítulos 13 y 14. Tenemos además es que el libro de Esther tiene unos, al comienzo, 1:1 y después del 10:4, una cantidad de versículos que son popularizados dentro de las comunidades en este idioma. Y lo que habla a favor de que la redacción definitiva de estos textos es bastante tardía. Entonces, ¿algún comentario? Todo muy claro, profesora, gracias. Profe, Bueno. disculpe, usted hizo mención con la palabra o el término apóstol que Ajá, de una u otra manera designa a todas aquellas personas, a todos aquellos discípulos que bueno, viven el rigor del mandato del Señor Jesús de correcto. predicar el Evangelio. Entonces era para ver si había entendido bien, porque normalmente, bueno, apóstol no sé, se ha entendido un poco más como a Como los determinadas dos. personas. Sí, determinadas personas que, bueno, tienen la autoridad directa del Señor y eso, ¿no? Entonces me llama poderosamente la atención y bueno, también hacer hincapié que me encantaría aclararme si también la palabra kenosis y la palabra metanoia está dentro de estas traducciones en griego. Sí, cómo no, a tanto uno como otro. Que Kenosis es abajamiento. Eso lo encontramos en Filipenses 2:6, cuando dice que nuestro Señor, dejando de lado su condición divina, fue en todo igual al ser humano, mejor el pecado, y por eso toda rodilla en los cielos y los abismos ante el nombre del Señor tiene que arrodillarse. Es un texto bellísimo, ¿no? Pero Sí, yo fíjate creo que que es cuando, de los signos más antiguos del ajá, cristianismo. exacto. Ahora, cuando yo estoy hablándote del apóstol y hago esa acotación, es porque es la traducción de la palabra apóstol es enviado. ¿Y los enviados fueron los 12 o somos todos? Aquellos Todo. de su época y nosotros hoy no somos enviados también. Fíjense que a pesar de que muchas veces en los textos bíblicos se inscribe esta labor nada más que a los 12, hay momentos en que Jesús les dice, vayan y perdonen y hagan, y está hablando en general, no solamente dirigido a los 12. Recuerden que simbólicamente los 12 también vienen a representar la nueva comunidad, que ya estaba representada en el Antiguo Testamento por los 12 hijos de Jacob. Pero en cierto modo, la apertura que nos trajo Jesucristo es una apertura de inclusión en la que nadie queda fuera. Por Profe, eso ajá, entiendo lo que está señalando, lo entiendo y realmente lo aplaudo. Me encantaría, es como, eso que usted está mencionando no podría ser de lleno nosotros como pueblo de Dios, más bien entrando en el sustantivo de discípulos. Lo que pasa es que dentro de la eclesialidad se nos ha mostrado un poco más que el apóstoles, bueno, están las cabecillas, ¿no? La comunidad de aquellos directos, el corazón de los discípulos que eran los apóstoles, y dentro de el magisterio no se ha mencionado tanto como que todo el pueblo de Dios, aquel que ha asumido, digamos, la bienaventuranza de los evangelios, ostentan el carácter apostólico, ¿no? Sino que se nos dice discípulos y como muchos misioneros, discípulos misioneros como mencionaba Aparecida. Entonces, quedó un poquito más en ese aspecto, no sé si entiendo completamente lo que está diciendo y realmente lo aplaudo, sí, te solo hace que me ruido. encantaría. No, Entiendo que no, te haga a mí me ruido. encanta, pero bueno, una cosa son las expresiones de repente que uno puede entender del Evangelio y otro cómo la iglesia lo ha ido como acompañando, ¿no? Para la sanidad del mismo pueblo, no haya malinterpretaciones, etcétera, etcétera. Ajá, eso es cierto, pero te voy a decir algo bien curioso. En el Evangelio de Juan, que es el que se toma precisamente para los tiempos fuertes, ¿verdad?
la palabra apóstol no aparece. Todos son discípulos, Yes. ¿ok? Así que ahí te dejo eso. Perfecto. Ajá. Entonces, ahora voy a ver las dificultades que se nos presentan, porque ahí donde está. Tenemos esos tres idiomas. ¿Cómo se traduce? ¿De qué forma? ¿Verdad? Y seguramente a ustedes les ha pasado, como me ha pasado a mí, que te encuentras en un grupo y entonces una persona empieza a leer la Biblia y dice, ay, pero mi Biblia no dice eso. Otro dice, la mía tampoco. Pero bueno, ¿cuál es la Biblia que sirve? ¿Ve? Y entonces al hacer un trabajo en grupo, alguien dice, veamos los comentarios. Y otro dice, pero si la mía no tiene comentarios. Ay, pero la mía tiene la orillita, todas las veces que yo encuentro esa palabra o encuentro esa expresión en la Biblia. Ay, pero la mía no trae eso. ¿Acaso no les ha pasado eso? Ah, les pregunto, Sí, 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 profesora. ¿verdad? constantemente, Entonces, constantemente. es Pero de allí cualquier donde, versión. exactamente, es allí donde empezamos a confrontar problemas. ¿Ok? Me gustaría que busquen el texto de Jueces 19:2 y digan de qué Biblia lo están tomando. ¿Ok? Porque Jueces, necesito Biblia diferente. Jueces 19:2. Jueces 19:2. Ok, en la Biblia de Jerusalén dice, se enfadó con él su concubina y lo dejó para volver a casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció bastante tiempo, unos 4 meses. Déjeme Ah, buscar en la de Nacar Colunga ya, jueces. Bueno, Este, mientras que este, José este es consigue manual. acá en la Biblia de Jerusalén de Claire de Brown, ajá, dice, se enfadó con él su concubina y lo dejó para volver a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció bastante tiempo, unos 4 meses. ajá. Lo que José Abelino está buscando, ¿qué dice tu versión de la? Ya va que no lo he encontrado, discúlpenme. Ok. ¿Jueces cuál, profe? Jueces 19:2. 19:2. En la, 19:2 de Nacar Colunga, Ajá, lo que dice es, pero la concubina se enojó contra él y se fue de junto a él hacia la casa de su padre, a Belén de Judá, donde estuvo por espacio de 4 meses. ajá. ¿Alguien tiene otra cosa Latinoameri- diferente? Ah, latinoamericana, Reina Valera. Ya iba a buscar la latinoamericana. ajá. latinoamericana, profe. Su, ¿Qué dice ahí concu- todo? su concubina le fue infiel, Ajá, lo abandonó volviéndose a la casa de su padre, en Belén de Judá, donde permaneció más o menos 4 meses. ajá. Fíjense cómo las lecturas que Profe, ustedes han hecho, ajá, unos yo tengo la, comentaron, ella le profe, fue infiel y otros, ella se disgustó y se fue, ¿cierto? Ujú. cambia Ahora, completamente el sentido. ajá, entonces, ¿cuál de las dos expresiones son las correctas? Esa es la principal dificultad. Bueno, la principal no, eso no lo vamos a encontrar en el texto bíblico como arroz. ¿Ok? Sí, Hay una palabra sonac que cuando vamos a hablar de prostitución y de infidelidad, se usa esa palabra sonac. Pero cuando se habla también de una mujer independiente que toma decisiones por sí Ay, misma, coño. también se utiliza la misma. O sea que ella, no es que esté mal la traducción cuando dice que fue infiel, ¿verdad? No está mal, porque se está acogiendo a los posibles significados de la palabra. Pero es entonces donde está la importancia de ver el contexto, ¿verdad? Sí, ¿qué le pasaba? Una concubina no es como nosotros entendemos el concubinato hoy, que son dos personas que viven juntas sin casarse. ¿Verdad? La concubina era una esposa por la cual se pagó una dote al padre y todo para casarse con ella. Quizás no sería la primera esposa, podría ser que fuera la segunda, ¿verdad? Pero está hablando de una mujer que en un medio patriarcal, donde la mujer no toma decisiones, ella decide irse con donde su papá.
Si ella le hubiera sido infiel al marido, ¿qué le pasa? De acuerdo a la ley hebrea. Bueno, La primero un pedrea. escarnio Pedrea, público la y pedrea. Ajá, la La apedrean. matan. No llega ni a la esquina, ¿verdad? claro, No llega ni a la esquina. Entonces, cuando dice que estuvo con su papá hasta durante 4 meses, al cabo de 4 meses el marido la va a buscar. Si ella le hubiera sido infiel, él la va a buscar. ¿No? No, No no. llega ni a no, la esquina, la apedrean antes de eso. claro. Es la actitud de cualquier mujer de nuestra época. Me voy donde mi mamá, lo que se disgustó con el marido. Y entonces el marido espera que se le pase el disgusto para ir a buscar. A mí me mandan para la silla. Exacto, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el cuidado que uno tiene que tener, porque yo estoy trabajando este texto de la mujer del levita y me encuentro con esto, por eso es importante tener en la mano por lo menos 2 Biblias para uno comparar traducción. Y es entonces cuando uno se va al Google y le pregunta cuál es a menos que dominen el idioma, a menos que tengan un diccionario que puedan buscar la palabra. Pero si no, no queda más remedio, ¿verdad? Que servirnos de Google para saber cuál verdaderamente es la expresión correcta que debería estar ahí. Y Entonces, también Google tiene sus dificultades, profesora, disculpe que la haya sí, interrumpido. no, adelante, José Avelino. Porque Google tiene normas en las cuales no pueden. Si usted le dice, deme 19.2 o Ajá, 6 de jueces, Google le va a decir que tiene problemas porque hay derechos de autor y no puede decírselo, pero se lo debe interpretar, nada más. exacto, sí, Lo pero tiene prohibido. sí, pero fíjate lo siguiente, ¿verdad? Recuerda que las Biblias nuestras te traen adelante, revisada por el obispo tal y tiene permiso de impresión, porque de Trento para acá ninguna Biblia se imprime sin que tenga los permisos correspondientes, ¿ok? Entonces, aquí fíjate la que yo tengo en la mano, imprimatum cardenal Oscar Rodríguez, obispo de Tegucigalpa, presidente de la Conferencia Episcopal hondureña, Monseñor Roberto Camillén, obispo auxiliar de Tegucigalpa, secretario general de la Conferencia Episcopal. O sea, que esto fue revisado. Pero ¿cuál es el problema? Yo llamo a Ricardo y a José Avelino, que se saben el hebreo para atrás y para adelante, ¿verdad? Y entonces resulta que José Avelino me traduce el Génesis. Y llega Ricardo y me traduce el Éxodo. Pero resulta que uno de los dos es mejor traductor que el otro, ¿verdad? Y entonces la calidad de la traducción de uno va a ser superior a la de él. Y si encima de todo esto es una persona que tiene ciertas ideas, y entonces va a traducir de acuerdo a las ideas que tiene. Nadie traduce y nadie hace ningún trabajo en el que aleje todo lo que es la cosmovisión acerca de lo que uno piensa acerca de diversos temas. Prof, una pregunta. Adelante. A mí me dijeron en otro ciclo de formación que estuve, me dijo una tutora Ajá. que no utilizara la Biblia latinoamericana, que la que debíamos usar era la Biblia de Jerusalén. De hecho, no se nos permitía utilizar otra Biblia porque la latinoamericana tenía unas traducciones tergiversadas, etcétera. ¿Qué hay cierto en eso? Que era Bueno, mira, para antes. bueno, el problema de la Biblia latinoamericana es que es una Biblia eminentemente pastoral, ¿verdad? Sabemos que la Biblia de Jerusalén utiliza mucho esas expresiones españolas que de Latinoamérica no suenan tan bien, ¿verdad? Entonces, lo que le interesa a los pastoralistas es llegarle a la gente. Lo que le interesa al biblista es tratar de llegar al texto lo más preciso posible. Ahora, Claro. no todas las ediciones de la Biblia de Jerusalén, todas son iguales. La mejor de todas es la primera que hicieron. La primera que hicieron en el 48 después de... Profesora, incluso la Biblia ¿Cuál es la nueva, latinoamericana, yo tengo dos versiones de la Biblia latinoamericana. Ajá, Y fíjate que el mismo versículo cambia. Yo tengo la segunda edición ya desde hace mucho tiempo, del año 74, y tengo otra del año 2025. Y fíjese que
cambian. Son diferentes, ¿verdad? Y una habla de la concubina y la otra habla de esa mujer. Y son latinoamericanas ambas. O sea, Exacto. Lo esta es mismo va a una pasar. que es Sí, más vieja y esta es la otra, que era de 2025. sí, Imagínate eso. ese es el problema con las traducciones. Fíjense que distintas ediciones son traducidas por personas diferentes. Sí, 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 definitivo. Esta española, esta es española, imagínense eso. ¿Cuál sería su Santísima Trinidad ahí, profesora? Bueno, yo Sus tres. me acostumbré a raíz de estas situaciones a trabajar con 2 o 3 Biblias, ¿ok? Ok, diga, ¿cuáles? Sí, Sí, sobre profesora. todo, por ejemplo, si ustedes están leyendo la palabra de Dios, no importa que la vean en cualquier edición que ustedes prefieran, pero cuando les haga algo ruido, busquen otra edición. Pero Métanse en díganos su internet. recomendación. ¿Cuáles son las tres mejores? Bueno, es que si quieres que te diga con sinceridad, no hay una Biblia traducida en forma 100% excelente en español. En En inglés, español. lo que puedan tener la King James en inglés, perfecto. Que ¿Cuál, dominen perdón? la King James. Ah, la King James. Ajá. Esa es bastante, vamos a decir que es bastante precisa, por decir así. A mí, en lo particular, te voy a ser sincera, a mí me encanta mucho, mucho, mucho la de Cantera e Inflexible. No, pero La no, cual no se le escuchó bien. no se escuchó Ajá, y bien. a mí en lo particular me gusta mucho la Biblia de Cantera e Iglesia. Esa es diferente de la Biblia de Jerusalén. Iglesias. Es diferente de la Biblia de Jerusalén. Wow. Yo tengo una Biblia de Jerusalén, una Biblia latinoamericana y me encontré con una Biblia de Jerusalén latinoamericana. Ajá. Bueno, entonces eso te va a hacer perfecto porque vas a ver las variaciones que hay entre ellas. Eso es cuando quieran trabajar a profundidad ustedes un texto, que quieran hacer un trabajo, qué sé yo, del hijo pródigo. No se Ajá. pierdan de compárate esto. ¿Ok? Ahora, ustedes sencillamente quieren profundizar para enriquecerse con un texto, no hace falta todo esto. Pero si quieren estudiar un texto, caramba, vamos a ver los símbolos que aparecen en este texto, qué tal los personajes, cómo se comportan. Cuando quieren profundizar con un texto, tienen que hacer eso. Tienen que tratar de ver si no hay ninguna disparidad en cuanto a crítica textual. Eso se llama crítica textual, que en el fondo lo maneja quien domina el idioma, pero quienes no dominan el idioma sencillamente tienen que acudir a estas pequeñas ayudas, por decirlo así. La King Fíjese, James la es que hay en católica. internet, la que hay en internet, También, yo tengo esta de bolsillo y es la Biblia de Jerusalén sin ningún problema. No sé si se puede observar. exactamente. Ok, bueno, está al revés. Bueno, disculpen. Si Es cada la una Biblia de tiene su Jerusalén y ventaja, digo que es estupenda porque, bueno, la tienes ahí mismo. Pero en la internet, en la parte de donde uno baja todas las aplicaciones, en Google, tienes todas las Biblias, tienes incluso la Reina Valera, que es la protestante, hay varias versiones, hay cosas ahí que dicen que están completas, pero la Reina Valera es bastante buena. Y recuerden que la traducción original fue de 2 sacerdotes católicos, Reina sí, y Valera. ¿Ok? Que a veces, claro, la tomaron para sí los grupos protestantes y eso ha hecho que un poco desde la Iglesia Católica se deseche un poco, ¿no? Pero esa no tiene los deuterocanónicos. No no tiene lo los tiene, deuterocanónicos, Bien. correcto. no Y lo tiene. La King James es católica. En la que, bueno, vas a encontrar católica y no católica. Recuerda que las sociedades bíblicas en los Estados Unidos donde tienen un mayor auge, ¿no? Pero la Bueno, a mí, traducción es muy buena, muy buena. a Sí. mí una vez Entonces, me dieron un tremendo regaño por utilizar la Reina Valera. sí, Sí. Sí, señora, bien fuerte. bueno, bueno, y la estabas utilizando en qué contexto? Profesora, y No, la la estamos, Biblia de los pueblos, La Biblia, ¿cuál? La del pueblo de Dios, la traducción argentina. ajá, Bueno, esa sí, en realidad es de uso litúrgico, pero tiene el mismo problema que pasa con las primeras de Jerusalén, un lenguaje muy argentinizado, con los mm, idiomas, con los y la de acentos Luis donde no los Alfonso utilizamos es nosotros. Choque, Exacto.
Y la del biblista Luis Alfonso Schocker, Ah, esa es la la Biblia del Biblia de nuestro Peregrino. pueblo, La Biblia la del del Peregrino, peregrino. ajá, esa fue dirigida por Luis Alonso Cheque, ¿verdad? Tiene comentarios y paralelos. Y últimamente ha sacado la versión latinoamericana. En todo lo que son Correcto, los libros poéticos son una belleza, porque como Alonso Cheque correcto. conocía el hebreo, él traducía, así como hicimos nosotros la lectura de Isaías 1:5. Trataba de traducir que rimara también en español. Todo lo que es Ok. poesía es una belleza, pero no necesariamente la traducción es la mejor. Claro, ¿Podrían ajá. los verdaderos expertos mandar el vínculo de cuáles de esas Biblias maravillosas que conseguimos en internet? Por No, favor. bueno, no, en el internet no hay Biblias maravillosas, sencillamente que tú puedes bajar cualquier versión de internet. Yo ¿Ok? tengo la versión de Jerusalén, se las puedo Ajá. compartir para que vayan directamente a la de Jerusalén, no les vaya a pasar como yo, que estaba leyendo la Reina Valero en catequesis, ¿no? Ok. En Yo acabo de catequesis. descargar y ya les Y paso la ahora, de y Cantera y la Iglesia. versión Perfecto. venezolana que Gracias. sacaron los Paulinos. ¿Qué tal? Bueno, ahorita la versión última que sacaron los Paulinos, ¿verdad? Fue una versión toda solamente del Nuevo Testamento. Una chiquitica que a mí me correspondió ocuparme de Lucas, por cierto, pero solamente fue del Nuevo Testamento. Correcto, es del Nuevo Testamento, una versión pequeña. Sí. Ahora sigamos un poco en esto para que se den cuenta que las cosas no se quedan aquí. Cantar de los Cantares 1:5. Aquí lo tengo. Más adelante. Soy morena, pero hermosa, muchachas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como las lonas de Salmá. Correcto. Ahora, fíjense dónde está la dificultad aquí. ¿Ven esta letrica que está en rojo en pantalla? Esa es la letra Bat, que es la sexta letra del alefato hebreo. En el 90% de las veces se traduce como I, ¿ok? Y sirve de enlace entre verbos y adjetivos, verbos y nombres en las oraciones, ¿verdad? Entonces, díganme ustedes cómo suena que yo les diga, oye, soy morena, pero hermosa, a que yo les diga, soy morena y hermosa, porque no suena más bonito si yo traduzco esta por I. No estoy diciendo en el fondo, oye, tan bonita que es, lástima que sea negra. Claro. ¿Ves? Entonces, ¿por qué utilizo pero si yo puedo utilizar I? Volvemos al contexto. Hay muchos detalles, o sea, en la Biblia que si uno los ve, si uno le pasa por encima, vamos a pasarle por encima y no nos vamos a percatar. Pero si uno se fija en los detalles, se da cuenta de que hay algunas cosas que deberían haber sido traducidas de otra forma. Bueno, acá en el versículo 6, por lo que usted está diciendo, profe, el contexto, ya nos está dando la respuesta, que por lo menos con lo que acabo de leer, parece que no es tan idóneo el pero y más el y, ya que en el versículo 6 dice, no miren que estoy morena. Es decir, el defecto es que ella es morena, según Exacto, el texto. así es. Está quemadita por el sol nada más. Algo así dice el texto. Entonces, Sí, fíjense. sí. Sí. Entonces, pero bueno, sigamos adelante, pues. Busquen por favor Marcos 1:41. Listo, ya lo tengo aquí. Ajá, Padecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. ajá. Yo tengo aquí en mis manos la Biblia de Jerusalén latinoamericana, edición 2001, ¿verdad? Y dice, encolerizado, extendió su mano, le tocó y queda limpio. Ahora, volvemos al contexto. Resulta que antes de eso, él está encolerizado con los fariseos con los que está peleando en ese momento, o sea que tiene Explicación, claro. su explicación. O sea que lo correcto es compadecido.
pero el editor o el traductor de la Biblia de Jerusalén latinoamericana de la edición 2001 se peló ahí. No sé qué tengan ustedes en su Biblia, si compadecido o encolerizado, pero yo aquí en mis manos, como les digo, esa de 2001 la tengo encolerizado. Y la Y misma en esta Biblia de traducción Jerusalén. también encolerizado. En ¿Lo la, tienes encolerizado? ¿Te das pero, cuenta? pero en la latinoamericana se dice parecido a como usted está señalando. Dice, sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Así debería ser. Es lo que dice el texto en griego. Es que ahí es donde están, donde las traducciones chocan, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otro texto, Mateo 15:23. Es la versión de Mateo de la mujer sirofenicia, que en el caso de Mateo se llama, le dicen cananea. Entonces, allí pueden fijarse pueden buscar en sus Biblias, pero yo les puse en pantalla distintas versiones que saqué del texto. ¿Ok? La de Jerusalén en el 75 dice, él no respondió palabra, sus discípulos se acercaron y le dijeron, concédese. La Biblia de nuestro pueblo, Mensajero 2016, él no respondió palabra, sus discípulos le dijeron, atiéndela. Biblia del Peregrino 2006, sus discípulos le suplicaron, atiéndela. La Biblia Cantera e Iglesia, Madrid 2009, él no respondió palabra. Sus discípulos le dijeron, despídela. Y la Biblia de América, de la Casa de la Biblia, Salamanca 99, le dijeron, dile que se vaya. Ok, entonces, ¿qué tienen ustedes en sus Biblias? Atiéndesela o despídela, despáchala. Mira que Eh, creo Despídela, que tengo yo Reina la de Valera. Jerusalén que es, no sé, está totalmente diferente. Yo tengo que se vaya. Mateo 15:23 dice aquí, pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Bueno, fíjense que lo que dice el texto hebreo es despídela, despáchala, porque eso es lo que va acorde con la mentalidad de los discípulos, Sí, pero ¿verdad? también depende del idioma donde se está diciendo, porque en portugués despáchala es atiéndela, por favor. O sea, En, presta atención. en portugués, pero estas versiones que yo te acabo de leer aquí español. son en Sí, español. son español. Ajá. Sí, Y, pero y es ahí, despachar también quiere decir despedirla, le diga que se marche. exacto, apoluso, mira, y no, yo le pongo ahí la expresión Puede ¿cómo ser se en llama? portugués que la atienda. En Sí, griego, en precisamente. portugués despáchala es una cosa conjunta. O sea, ve allá, atiéndela y de una vez, bueno, ya, ocúpate de ella y que se vaya. Sí, De- pero fíjense que Despáchala. si leemos el texto con atención, recuerden que Jesús no quería nada con ella, más bien ella le estaba gritando y no le hacía caso, ¿verdad? Ujú. Entonces, en la versión de Ciro Fenicia no están los discípulos protagonizando, pero en esta de Mateo sí. Entonces, los discípulos, ¿verdad? Que están con Jesús, recuerden que vayan al contexto, cómo era el trato, una mujer y de paso pagana, queriendo hablarle a un hombre, eso no era correcto. ¿Entiende? Entonces, Claro. es lógico que los discípulos digan, uy, pero ¿cómo se le ocurre a esa mujer hasta que está detrás de nosotros? Dile que se Ujú. vaya, despáchala, como diciendo, no le hagas caso. Tiene razón José Avelino cuando dice que en portugués despacharla es atenderla, pero estas traducciones nos las han mostrado en español. Y es allí donde nosotros nos tenemos una Profe, pero trampa también también. Si uno le dice a una persona, despáchate, es apúrate, imagínese. O sea, es que depende del lenguaje profe, pero realmente. también ahora estoy sumando también otra variable, que es Ajá, como, digamos, el estilo narrativo de los personajes, que usted lo estaba señalando ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una imagen idealizada de los apóstoles, los discípulos, de que ellos entendieron a Jesús desde el inicio y que eran prácticamente unos santos, y no. Los evangelios constantemente están desmontándonos esa idea de que los exacto. discípulos no estaban en la bandera de Jesús. Por lo tanto, es totalmente lógico y verosímil que también ellos le estén diciendo a la mujer,
váyase. Es decir, tan Claro. sencillo como eso. No hay un sentido de compasión. No, no tienen por qué compadecerse, porque es una mujer pagana, es mujer, es extranjera, es goy. O sea, ¿por qué tenían que hacerle caso? Y por eso yo les No, pongo lo que dice en griego, para que se den cuenta cuál es la traducción que debería ser. lo único que le faltaba era que fuera negrita. Es lo único que le Y faltaba. simpática, pero Sí, simpática. Negrita, pero Profe, o simpática. sea, Tenía es todos los sumamente atributos. antagónico, cambia completamente el sentido. Yo cambia el tengo la de sentido. Jerusalén, pero me sale también de Pídela. Exacto. Y Cambio es Por allí. supuesto. Exacto. Ahora, y puede ser que haya todavía algo más, ¿no? Recuerden que hay testimonios de los textos Por eso, bíblicos de los primeros siglos. Unos son manuscritos, otros son pergaminos. Siempre se le da más peso, ¿verdad? Al más antiguo, ¿verdad? Pero puede ser que quienes traducen también están tomando esas versiones, que generalmente cuando se trabaja crítica textual, se dice cuál es la versión de dónde se tomó, si se tomó de la Adam, si se tomó de dónde, si aparece en el códice tal, y el rollo. ¿ves? Pero Y lo peor del caso evidentemente, es que cosas como hermanos puede ser interpretada de muchas maneras. De la palabra exactamente. hermanos, los hijos de María, los hijos, imagínate. Sí, pero nunca se dice que sean hijos de María, sino hermanos de Jesús. No. Ajá, tal cual. Ese es el problema de los hermanos. Sí, exactamente. Ahora, sigamos un poquito con esto. Aquí tenemos Lucas 10, 5 del 10 al 11, que es el llamado ¿cómo se llama? De Lucas a Jesús, de Jesús en el Evangelio de Lucas, a los discípulos. Diez al 11. Sí, Ajá, dice yo, y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a la tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron, disculpe. exacto. 10 y Exacto. 11. Ajá. ¿Cuál es el problema que yo les planteo con Lucas? ¿Sabes que la palabra pescador en griego es algo así como agreo? ¿Ok? Pescar. ¿Cómo, cómo qué? Agreo Agrego. es pescar o pescador. Pero resulta que Lucas no pone la palabra pescador, sino cazador, sogrón, dice ahí. Sogrón es algo así como, viene de so, que es vida, y de agreo, que es pescar, pescar vivo, es lo que quiere decir cazador. ¿Verdad? Entonces, estoy de acuerdo, si en la mayoría del contexto de los discípulos de Jesús son pescadores, que se traduzca como pescador. Pero no debería haber a pie de página una notica que diga que para la mentalidad de la comunidad a la que Lucas escribe, la palabra sogrón viene a tener un texto como más completo para la comunidad a la que dirige su mensaje, para que la gente tenga claridad de que no se traduce por traducir. Es cuando dicen, por ejemplo, la palabra transfiguración es bellísima, pero el texto griego lo que dice es que Jesús sufre una metamorfosis. Y nosotros como metamorfosis se nos va a Francasca, enseguida no, nos suena feo. Entonces, alguno de sus Claro, Biblias metamorfosis un tiene una sapo. nota, sí, tiene alguna nota a pie de página que hable de que es sogrón No, no lo dice, no, no no, lo yo dice. ya revisé y no lo dice. Debería, debería. Entonces, o sea, estas son las dificultades que se presentan al momento de leer los textos bíblicos. Y entonces, fíjense, la cosa se complica más si nosotros mezclamos algunos textos bíblicos en el Antiguo Testamento, sobre todo, con el hebreo, que se le metan algunas cosas extras. En el texto, la Estugartensa, pues, que es la edición del texto hebreo, que después que los masoretas le pusieron las vocales y lo demás, encontramos unos huecos como estos.
Se podrán imaginar. Y uno dice, bueno, ¿y por qué están esos huecos ahí? Bueno, miren para que se queden atrás. ¿Ok? Resulta que hay un poquito, una palabra en arameo, una expresión. Resulta que en este texto hay un adjetivo en caldeo, otras palabras en el hebreo antiguo. Y estos huecos son llegados con la lengua de los sabios. O sea, aquí hay algo de Mishnah, aquí hay algo de toda la literatura hebrea extrabíblica. Ellos llenan estos huecos con esa expresión. Entonces, meterse con los idiomas, evidentemente, no es cosa sencilla. Para que entonces uno pueda decir, no, eso es pan comido. Hay que dar. No, nada que ver, eso es problemático. Imagínense que los portugueses inventaron el portuñol, que es un mezclote espantoso, y el panadero habla distinto, o sea, y habla un mezclote también. O sea, Sí, 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 tal cual. cualquier Claro, cosa, cualquier lo cosa. que pasa, Por lo menos para lo que decirle pasa, en mi comunidad, ¿no? Claro. Y fíjense claro, cómo los idiomas también se van como, con el tiempo, ¿verdad? Se van como modificando. Palabras que van quedando en desuso, ¿verdad? Y otras que se van enriqueciendo. Que ahorita es un problema, de paso. Ahorita se dice que con esto del internet, de los mensajes de chat, la calidad del lenguaje se está perdiendo Gracias, mi hermano, en que Dios te todos los bendiga idiomas. demasiado, mucho. Sí, en todos los idiomas se está perdiendo. Porque Profe, claro, la mía parece entre paréntesis, ¿tiene algo que ver con lo que está explicando? exactamente, cuando tú veas entre paréntesis es porque están diciendo que hay que ponerle ojo. Por eso le digo, Wow, no tenemos que sabía. conformarnos siquiera, ¿verdad? Con ver, cuando quedamos a estudiar a profundidad un texto, sobre todo los que se enamoren de la Biblia, pues, como me ha pasado a mí, es tratar de no quedarnos nada más con lo que nos está diciendo un texto, ver simbólicamente qué significa esta palabra, porque esa es la otra dificultad, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver el simbolismo del mundo hebreo, del cual nosotros tendríamos que ser los principales herederos, aunque nosotros somos más del griego que del hebreo. ¿Ok? Cuando tú, por ejemplo, piensas en la palabra corazón, ¿verdad? Uno piensa en el lugar de los sentimientos, pero para el mundo hebreo el corazón es el lugar de la razón. Cuando Ezequiel nos dice, caramba, cambiemos ese corazón de piedra por uno de carne, nos está diciendo, piensen, claro. para el hebreo el lugar de los sentimientos es el útero, las entrañas. Cuando tú dices, cuando tú pasas un susto, no se te mueve como el estómago. O sea, cuando tú te conmueves por algo, no es el estómago, las entrañas son las que se mueven, no es el corazón. Vale. Entonces, yo creo que nosotros hemos perdido mucho de eso porque somos, como les digo, más griegos que hebreos, en el lenguaje bíblico, por supuesto. A eso me refiero. Profe, Pero quiero- Adelante, disculpa. profe, quería hacer una pregunta que creo que es el momento propicio para hacerla, porque me adelante. conseguí precisamente con una contradicción, bueno, con un vacío. Ajá, Lucas 17:36 en la Biblia eh, eh, de Jerusalén. ajá. ¿Por Se te qué? está oyendo Y como, aparece, como tú interrumpido. buscas ¿Qué versículo texto 36 y no hay dijiste? más nada escrito. ¿Qué texto dijiste, perdón? ¿Alguno lo escuchó? Porque, Lucas 17:36. ajá, Lucas 17:36. ¿Qué dice Lucas 17:36? 17:30. La comunicación. Allá, Listo, La se mía cayó, parece completa. se le Pero cayó entiendo el completo. texto. Ahí está la profesora. Ah, no, yo sí estoy, ¿no? Sí, Ah, es verdad, no aparece. ¿Y Wow. cuál es Sí. cuál Está Biblia la es la que profesora. quieres a la que no tiene? ¿Cuál es la que no lo la de tiene? Jerusalén. Ajá, la de Tengo Jerusalén, pero fíjate, la Qué que yo raro, yo tengo en tengo mis la de manos, Jerusalén y se parece, la 36, y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y le respondió, Ese a mí donde me este parece como cuerpo. 37. No, me parece como 36, sí.
Yo sí tengo el Puede ser un 17 error de la 36 Biblia. de la Biblia de Jerusalén. El mío Así es. aparece 36 en corchete. En A mí corchete, también me En parece en correcto. corchete, correcto. A mí me corchete. parece igual. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que eso aparece en unos pergaminos y en otros no. En unos Ah, códices claro. y en El otros 30 no. el 35. Sí. Yo lo tengo Ah, con corchete Exacto. también. Entonces es mejor que no aparezca, ¿no? Es mejor que no aparezca porque ahí estás como, te está llevando a la investigación. Te lleva a la investigación, correcto. Claro, Pero mejor que no aparezca. sí, por eso es que está en corchete, Sí, como para Claro. decir que en unas versiones aparece y en otras no. Eso pasa con varios No textos a lo tenía largo de... idea de esto. Sí, sí. Sara, Entonces, y la versión que está traducida al latín tiene mejor calidad. no, para No, nada. O no, sea, por saber. no, para nada. La Vulgata Incluso, dice. incluso, sobre todo en el Antiguo Testamento, se antropomorfiza muchas situaciones de Dios, cuando dicen que si Dios está paseando por el jardín, que si no sé qué, o sea, humanizan muchísimo a Dios. Y la traducción latina trata o sea, como una especie de respeto hacia Dios. Todas esas expresiones que lo humanizan, las soslayan, o sea, a mí no me... Y recuerden que es una traducción. Aquí estamos hablando directamente del idioma. Por eso, ante la duda con una palabra, subrayan esa palabra, van para internet y preguntan qué traduce realmente la palabra. Esa es la mejor manera. Porque Profesor, traducción es traducción. Y se dice que quien traduce, traiciona. Eso ha sido Claro. tradicionalmente este, la manera de expresarse en esos términos, por decirlo así. fíjense qué cosa más extraña. En Exactamente. la Biblia de Jerusalén, la que yo tengo en mi teléfono, llega Lucas 17 hasta el 36. De ahí en adelante no hay más nada. Bueno, aquí yo Luego, tengo en la 36 y Carcoluga, 37. en la Coluga llega hasta la 37. Y acabo de buscar una Biblia protestante y también llega hasta la 37. Exacto, yo la tengo hasta la Bueno, 37. sí, tal cual, pero Pero no, la de 36. Jerusalén llega hasta la 36 no más. No, y fíjate lo que dice Jesús. Jesús les contestó, donde está el cadáver se reúnen los buitres. Eso dice el 37. correcto. Profe, A disculpe, mí me dice lo mismo dentro del 36 y el 37 de la Biblia protestante, la de los Gedeones, dice, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuvieren tu cuerpo, allí se juntarán Sí, se te va como la onda. Bueno, todas estas cosas que estamos de conversando, los ya te voy a dar la palabra, José Manuel. Todas estas cosas que estamos conversando nos llevan a considerar, ¿verdad? Que no es sencillo decir, bueno, estoy segura de lo que mi Biblia es perfecta y dice lo que, bueno, la palabra de Dios siempre va a estar, la inspiración del Espíritu también, pero ojo con las traducciones. Cuando vayan a estudiar un texto, cuando algo les haga ruido, revisen. No se queden con una sola cosa. Adelante, José Manuel. Muchas gracias por todo lo que nos está aclarando, profe. Eh, Me vienen ahorita dos cosas. Uno es, dada el obstáculo y la distancia que se generan a raíz de este problema del idioma, hay que rescatar entonces un sentido, un hilo, como quien dice, ¿no? Un hilo narrativo del hecho o del acontecimiento o de la frase o la enseñanza. ¿Hay algún biblista? O naturalmente los biblistas ciertamente tienen datos teológicos, pero los biblistas no deberían gozar de unos privilegios de varias disciplinas que puedan justamente hilar estos procesos en las Sagradas Escrituras, porque me parece un poco bastante llamativo, para no decir otra palabra,
que se permitan este tipo de equivocaciones o acentúen, porque a todas estas es gravísimo en ciertas áreas, dado que el pueblo creyente muchas veces, bueno, no solamente el pueblo creyente como laico, sino incluso pastores que tomando una traducción equivocada, guían de manera equivocada. Entonces, eso es lo que yo veo como tremendo de toda esta situación, porque de una u otra manera uno puede tener algunos criterios, algunos indicadores, una vida orante que te va señalando una intuición del Espíritu y una intuición de Jesús en medio de las Escrituras, pero la gran parte del pueblo de Dios no la tiene. Sí, pero Es la di- predicación. disculpa que te interrumpa, pero es que acuérdate que la mayor parte del pueblo de Dios lo que recibe la Biblia es de manera pastoral, ¿verdad? Aquí estamos en la academia, ¿ok? Por eso se están tocando esta temática de esta forma, ¿ok? Ustedes no van a dar catequesis, ni van a dar catecismo, ni van a hablar en la parroquia, planteando la serie de problemas que nosotros estamos trayendo aquí al tapete, sino que ustedes cuando se presentan allá tratan de dar las cosas de la mejor manera que ustedes consideran. Recuerda que este, la iglesia de alguna manera siempre nos trata de presentar. Recuerden que la Biblia es palabra de Dios. Cuando uno dice esto es palabra de Dios, nosotros realmente creemos que esto es así. No, no es cambiar el texto, no es decir que el texto está presentado de forma incorrecta, porque cuando yo les digo sonar, que uno lo traduce por infiel y otros lo traducen por ninguna de las dos expresiones son incorrectas. Poner es que es una morena pero hermosa, no es incorrecto. Lo que es que no obedece al contexto. ¿Ves? Entonces, eso es lo que quizás nosotros, metidos ya en esto, debemos cuidar un poco. ¿Ok? Pero siempre atentas de que la gente se le lleva desde el punto de vista pastoral el texto para que de alguna manera se vean como un espejo, se interpelen con lo que Dios le está diciendo a través de la persona que está hablando. Ese es un poco lo que se busca ahí. No sé si eso un poco, José Manuel, nos Sí, ubica un profe, lo que poco pasa es en que el papel que tenemos que sí, tener como evangelizadores sí, también sí, y como claro. apóstoles Lo y que pasa es enviados. que, Sí. claro, profe, no, yo entiendo completamente lo que están señalando. Sí. José Abelino, tiene la manito levantada. Sí, una pequeña intervención. Conociendo un poquito de los musulmanes y del Corán, yo quisiera que vieran esta experiencia. O sea, el Corán está prohibido, so pena de muerte, traducirlo. Lo único que han logrado ha sido colocar del lado izquierdo el Corán tal cual y del lado derecho una iniciativa de traducción hacia el lenguaje de algún país para poder ir llevando a la gente hacia la lectura del Corán. Pero el Corán siempre es el mismo, está prohibido traducirlo, ¿ok? Aparentemente la palabra desde ese momento, desde el momento en que la hizo Mahoma o los escribas de aquel momento, permaneció exactamente igual y se ha venido arrastrando exactamente igual debido a esa prohibición. Nosotros hemos querido llevarla a cada uno de los países, la Biblia me refiero, y claro, surgen estas cosas porque cada quien tiene un criterio distinto. En cambio, Exacto. allá tienen que traducir el Corán, lo tienen que traducir. No hay traducción para el Corán. Se escribe tal cual se lee y no dicen ellos, no han hecho cambios jamás. ¿Ok? Ya. No han introducido ni una sola palabra. ¿Y por qué se creen ustedes, verdad? Que después de Lutero, cuando ellos dijeron, no nos interesa lo que diga la Santa Madre Iglesia, lo que nos interesa es que la gente con la fuerza del Espíritu sencillamente lea la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Trento actuó de esa forma? Caramba, si nosotros le damos la Biblia a la gente, van a leer los textos, la palabra de Dios como no debe ser. Por eso es que Claro, nuestras Biblias, todas las Biblias tienen aprobación eclesiástica. ujú, Así que el problema no es lo que dice la Biblia, esa es palabra de Dios. El problema es que algunas traducciones no, no toman en cuenta el contexto. ujú. Ese es el problema.
pero Sí. son con aprobación eclesiástica. Todas esas pasaron por manos de personas expertas en Sagrada Escritura que trataron de hacer lo mejor que podían a la hora de traducir. Profesora, y ahora peor, ¿no? Porque es que hay gente que pretende separar el Nuevo del Viejo Testamento. De Y paso, como hemos visto, o sea, una no tiene sentido sin la otra, y la otra correcto, tampoco. Así que, correcto. Así mismo es. Claro, pero ahora que lo explica, uno lo entiende mejor. claro. El índole el pastoral de la Biblia latinoamericana, de pronto si yo hubiera leído hace 10 años la Biblia de Jerusalén, no lo hubiera aproximado como la latinoamericana, que Es tiene la explicacióncita exactamente, abajo. Está muy exactamente. bien, o sea, Es lo que palabra de Dios, dice. o sea. Es lo que estás diciendo, Isabelita, precisamente. Y recuerden lo que yo les he dicho al comienzo del curso. Aquí estamos hablando con personas que están tratando de introducirse en el estudio bíblico y teológico con seriedad. Entonces, hay que decir las cosas como son. Ujú. Entonces, eso también es algo importante. Miren, este, voy a seguir con otro tema que quedó pendiente de la semana pasada. Yo creo que la semana entrante, en nuestro día normal, que es el miércoles, ¿verdad? Podemos nosotros terminar la materia para que dejemos eso finiquitado completamente. Pero a mí me preocupa que hay 4 compañeros de ustedes que todavía no han hecho su exposición de los profetas. Y ese es el último día que tienen para hacerlo. Entonces, yo quisiera, y les agradezco profundamente que esas 4 personas se pongan las pilas. Si alguno tuviera ese trabajo listo ahorita, me encantaría cederles el espacio. Si no, voy a profundizar un poco en otro temita, que quería compartir con ustedes, que sigue siendo general, pero no está de más dejar de apreciar un poco las sutilezas del tema. Algunos de los que faltan están presentes para exponer. Hola, profe. Ajá. Sandra, Saludos. ¿cómo está? Ajá. ¿Contamos contigo para la exposición hoy? Adelante, hijita. Aquí estoy poniendo que... Adelante, Sandra. Sandra, no se te escucha. La que apareció en pantalla fue Julieta. Sí, El micrófono encendido, pero no se escucha. sí, no se escucha bien. Adelante, Sandra. No, no se le escucha nada. No se le escucha, ¿verdad? En cuyo No, caso que acaba de apagarlo ahorita. sí, Está ahí. Creo que salió. Ah, no, está aquí. está aquí presente, Ahora, pero está en no, mute, porque está en mute. no está en mute. Ah, Está bien, pero no se le escucha. ya. Yo puse que todos pudieran ser hospedadores para que pudieran. Sandra, si nos escuchas, tienes un problema con tu micrófono. No está saliendo, aunque esté encendido. Sí, ella Mm, tiene algún problema porque mm. aparentemente, bueno, mientras Sandra aparece, voy a tocar otro tema que, bueno, a continuación, si ella aparece, interrumpimos. ¿Están viendo lo que puse allí en pantalla? Sí, señora. Sí, señora, ok, perfecto. Miren, uno
temas que quiero tocar con ustedes es el que tiene que ver con la verdad de la Biblia, ¿no? La verdad de la Biblia en términos preconciliares debe considerarse como consecuencia de la inspiración, porque de hecho solamente en virtud de la inspiración los libros sagrados son para nosotros palabra de Dios, por supuesto en un lenguaje humano que nos ofrece la verdad y nos guía hacia la realidad escatológica. Ahora, ¿cuál es el problema? La Biblia no puede engañarnos. Y desde los orígenes hasta el siglo XVI, con mucha claridad, se decía, está escrito. Si está escrito, evidentemente, esa es palabra de Dios. Ahora, ya desde el principio, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de enunciados sobre el contenido de la Biblia como una verdad por encima de todo. Se decía, ¿verdad? Justino, ¿verdad? Decía que no había contradicciones en la Sagrada Escritura. Irineo fue el primero que habló de la relación entre los dos testamentos. Lo quiso llamar la atención, ¿verdad? Orígenes sostenía una aparente divergencia entre lo enunciado en el Antiguo Testamento y el Segundo. Y Agustín escribió a San Jerónimo diciéndole que el Evangelio de Juan no se parecía a los otros tres. Entonces, cosa que nosotros sabemos que es cierto. Y Santo Tomás, ¿verdad? Llegó a decir que entre los dos testamentos no había ninguna contradicción, que era el mismo Dios y había sido escrito con el mismo espíritu. Hasta ahí estamos clarísimos, ¿verdad? El problema es, o arranca el problema con Galileo. ¿Por qué arranca con Galileo? Porque a este señor se le ocurrió decir, ¿verdad? Gracias a sus conocimientos geográficos que tenía y del cómo, que tomando en cuenta en el libro de Josué, en el capítulo 10, se habla de que cuando va a derribarse las murallas de Jericó, Josué dice, oh cielo, detente, oh sol, perdón, detente. Entonces, eso llevó a la consideración, y por lo menos se creía así, que la Tierra era el centro del universo. Entonces, el hecho de que Galileo afirmara que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, podrán imaginarse en un momento en que los textos bíblicos se leían sin tomar en cuenta los géneros literarios, viéndolos como una verdad absoluta que con puntos y comas se leía en forma fundamentalista. O sea, todo lo que está escrito ahí así ocurrió, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que había cosas que no tenían que ver exactamente ni con lo histórico y que las biografías no tenían nada que ver con eso. ¿Y qué le pasó al pobre Galileo? Lo excomulgaron, ¿verdad? Recordemos que fue el Papa Juan Pablo II en el año 2000 que le quitó la excomunión, que le retiró la excomunión que pesaba sobre Galileo. Entonces, con la edad moderna se agudiza el problema, porque recordemos que con el progreso de la ciencia y la profundización de la historia en términos de ciencia y fe, ¿verdad? Ocurre, por ejemplo, que los enunciados de Charles Darwin sobre el origen de las especies y la teoría evolucionista causó escándalo. Los teólogos reaccionaron con el concordismo, que sostiene que las afirmaciones en la Sagrada Escritura, aunque no sean exactas, dan a conocer la verdad. Entonces hubo una serie de personajes, ¿verdad? Como el cardenal Newman, después el padre Prat, empezaron a hablar que lo importante Disculpe, ¿podría es, repetir eso? Que es que se le cortó la voz cuando dijo concordismo. concordismo sostiene que las afirmaciones en la Sagrada Escritura, aunque no sean exactas, dan a entender la verdad. ¿Okay? Entonces empezaron a darse una serie de opiniones dentro del ámbito de nuestra iglesia. Recordemos que este es un momento en que la Biblia no tenía acceso el pueblo no tenía acceso a la Biblia. Mientras que en las escuelas protestantes se había avanzado en el estudio de la Biblia, nosotros prácticamente, desde Trento en adelante,
teníamos restricciones para eso. Incluso no había mucha claridad entre los mismos dirigentes pues, de nuestra iglesia, con la misma eclesialmente, ¿no? Entonces había, por ejemplo, el cardenal Newman decía que lo más importante, que la verdad de la Biblia está referida a lo más importante y doctrinario, no a lo secundario. Pero venía la discrepancia, cómo saber qué es lo que es secundario y qué es lo que es primario, ¿verdad? Entonces empiezan a hablar de las citaciones explícitas o implícitas. Por ejemplo, cuando Josué ordena al sol detenerse, no es palabra de Josué, ¿verdad? Sino que alguno lo pone en su boca. Eso cae por su propio peso, porque hablar de una verdad de fondo sin tener claridad de qué es lo que realmente está en el fondo, empieza a dar un poco de luz el Papa León XIII con la Providentísima Deus, donde por primera vez va resaltando la importancia de que el mundo católico tenga la Biblia en las manos, porque no se puede seguir hablando de verdades relativas, de apariencias históricas. Si algo es histórico, tiene que ser histórico realmente. Evidentemente, Benedicto XV, con espíritu paráclito, que incluso dice que los primeros que tienen que formarse son los sacerdotes, porque ¿qué le van a dar al pueblo si ellos no están formados? Y el espaldarazo lo pone Pío XII con la Divino Atlante Espíritu, cuando dice, no se puede leer la escritura si no tenemos en cuenta, si no estamos conscientes de que está escrita de acuerdo a los géneros literarios, porque además de ser palabra de Dios, también es literatura. Y entonces eso nos lleva, evidentemente, a Vaticano II, sobre todo y específicamente al capítulo 11 de la Dei Verbum, donde nos va hablando, en primer lugar, de la revelación, Dios que se revela al ser humano, que le ofrece una palabra de amistad que se vive a raíz de una tradición que primero es oral, posteriormente se pone por escrito y que se trata de una verdad inspirada por el Espíritu a través de una serie de personajes que son los autores de los textos, donde, de paso, la revelación como plan salvador de Dios es histórica. Por eso, todos los libros de la Sagrada Escritura contienen la verdad firme, fiel y sin error. De allí vienen los principios fundamentales, que el objeto formal es la revelación. Hay situaciones históricas que la Biblia nos presenta, pero la Biblia no pretende ser un libro de historia. La Biblia es un texto escrito por gente de fe para gente de fe, donde hay que tomar en cuenta los géneros literarios. No podemos leer igual las cartas de Pablo que el Levítico. Que esa revelación es progresiva y que va a depender también de la manera como los escritores a lo largo de la historia bíblica han ido comprendiendo lo que es Dios y lo que no es Dios, para tratar precisamente de llegar a lo máximo de esa revelación que, como bien sabemos, tiene su culmen en el Nuevo Testamento con la encarnación de nuestro Señor. Que hay que considerar, creo que José Avelino lo afirmó, que es importante tomar en cuenta que toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y que por eso el Antiguo Testamento o Primer Testamento va a tener un valor perenne para siempre, para nosotros creyentes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De nuestro Señor Jesucristo, y que evidentemente le hemos dado como más peso al Nuevo Testamento porque tiene la verdad revelada a través de la encarnación. Entonces, vista la verdad de esta forma, eso nos lleva al tema de la inspiración. Hasta ahora hemos visto aspectos literarios de la Biblia, hemos estudiado algunos textos, pero sobre todo hemos resaltado que se trata de una palabra escrita, que ha sido escrita a lo largo de una tradición que primero es oral a lo largo de muchísimos años, que hay personas que han sido convocadas por Dios para tal fin, ¿verdad?
que lo hacen con los instrumentos literarios de su época y con las capacidades de cada uno de ellos. Y que no solamente hay que tomar en cuenta a un autor, que a veces un texto es escrito por un grupo de personas, por una comunidad que reflexiona y que muchas veces el título o el nombre del autor se le adjudica a la persona quizás más conocida o más renombrada dentro de esa comunidad. Entonces, con esto lo que quiero decir es que nosotros estamos viendo esto desde fuera, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a hablar desde la inspiración, ya estamos hablando con la mirada creyente. Cuando nosotros leemos un texto y decimos, esto es palabra de Dios, es porque nosotros firmemente creemos que lo que estamos leyendo, lo que estamos interpelando, lo que estamos escuchando es la palabra de Dios. Entonces, ese proceso lo vivió el pueblo progresivamente, porque llegar al Nuevo Testamento y empezar a considerar que eso era tan palabra de Dios como el Antiguo Testamento, no fue un proceso fácil. Sin embargo, en algunos textos del Nuevo Testamento ya vamos viendo esa semilla. Algunos lo encontramos en la primera de Pedro. Si tuviera por allí mis lectores favoritos, Ricardo y José Avelino, primera de Pedro 1, 10 al 12, segunda de Pedro 1, 20, 21, repártanse eso allí para... Yo voy leyendo lo que dice Timoteo, ¿verdad? Timoteo dice que toda escritura está inspirada por Dios. Primera de Pedro. Ajá, adelante. ¿Lo leo? Adelante, sí. Ah. Diga, primera de Pedro, ¿cuál, perdón? Ajá, primera de Pedro 1, 10, 10 a 12. Lo leo. 10, 12. Sobre esta salvación. Hay una versión, la Biblia de Jerusalén latinoamericana en letra grande. Se consigue ahorita, yo tengo una en la mano. Profesora. Bueno, mira, aquí estamos, Bueno, pero lo que se nos fue la onda, pero bueno, la presentación se Segunda voló. de Pedro. Sí, la segunda de Pedro, 1, 20, 21. Pero ante todo, tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Eso mismo. Y en la... Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Sí, bueno, no se oye muy bien el audio, pero bueno, vamos a tratar de, en estos 5 minutos que nos quedan,